Muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos nuevamente a un jueves de gobernanza e inclusión. El día de hoy, como muchos vieron en la invitación, estaremos hablando sobre los consejos territoriales de planeación, cómo el programa de gobernabilidad responsable de USAID ha incidido y ha podido trabajar articuladamente con los consejos territoriales de planeación en los municipios PEDET. Eh, Como saben, estos webinars van a tener una sección en donde van a poder conocer un poco más a fondo lo que hemos venido haciendo, qué son los consejos territoriales de planeación, cómo ha venido articulando el programa con estas instancias y qué recomendaciones podemos dejar nosotros frente a esta articulación con la instancia de participación. Al finalizar de este webinar van a tener un espacio en donde tienen el chat, podrán encontrar allí que pueden escribir sus preguntas o también en la parte de arriba pueden encontrar un icono en donde pueden levantar la mano y les estaremos dando paso para que puedan abrir sus micrófonos y hacer las preguntas a nuestros expertos y expertas. Quiero saludar muy cálidamente a la Federación Nacional de Departamentos y a RIMIS, quienes nos han estado acompañando y nos han estado apoyando también en la convocatoria para estos espacios. Les recordamos que también estamos transmitiendo en este momento en el canal de YouTube de RIMIS, así que muchísimas gracias por estar aquí. Quiero presentarles a nuestros expertos y a nuestra experta. Primeramente, Sally Ortiz, ella es psicóloga y estudiante actualmente de la especialización en paz y desarrollo territorial. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en la atención a diferentes grupos poblacionales y con una experiencia en el diseño, implementación y seguimiento a las políticas públicas intersectoriales. Ella actualmente es nuestra especialista de paz, juventud, género e inclusión social, control social de nuestra regional en el Meta. Por otro lado, también tenemos a Henry Gracia. Él es administrador de empresas, candidato a magíster en innovación social y territorio. Tiene más de 13 años de experiencia en el acompañamiento a procesos juveniles, organizaciones e instancias de la sociedad civil, en el fortalecimiento de sus procesos internos y en su capacidad de incidencia. Actualmente, Henry también hace parte de nuestro equipo de especialistas en paz, juventud, género e inclusión social, pero para nuestra regional de Bajo Cauca y Sur de Córdoba. Y finalmente queremos presentarle a Ricardo Rangel. Él es abogado con estudios en Derecho Administrativo, tiene experiencia en la coordinación de proyectos sociales, especialmente en áreas como la participación, el control social, la gobernabilidad democrática y el control social a proyectos de inversión. La construcción de paz en contextos territoriales específicos es uno de los temas en donde Ricardo más se especializa. Así que él actualmente es nuestro gerente de la regional de Bajo Cauca y Sur de Córdoba y nos estará acompañando en esta primera parte para darnos un poco ese encuadre y un poco ese contexto de cómo Gobernabilidad Responsable ha estado trabajando con los consejos territoriales de planeación. Así que Ricardo, bienvenido, Henry y Sally, bienvenidos. Este espacio es de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Laura, a Dianita y a todos los del equipo por permitirnos dar este espacio de fortalecimiento de capacidades. Muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial a los honorables consejeros y consejeras territoriales de planeación y, por supuesto, a todo el público en general. Es un honor dirigirme a ustedes para relanzar la guía para el análisis y concepto de los planes de desarrollo territorial, una herramienta que consideramos de gran valor para consolidar la participación ciudadana en la construcción de territorios prósperos, incluyentes y en paz. Esta guía, elaborada con dedicación y experticia por el Programa de Gobernabilidad Responsable de USAID, es mucho más que un simple documento técnico y aplicativo de excelencia, porque tiene el potencial de orientar el camino hacia un desarrollo territorial sostenible y equitativo. RG reconoce y ha reconocido desde sus inicios la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos, el peso del valor cívico, la magnitud de la palabra ciudadana. La democracia no se limita al ejercicio del voto cada cierto tiempo, es un proceso continuo y dinámico en el que cada voz cuenta, en el que cada idea aporta. Y los honorables consejeros y consejeras son los guardianes de esa participación, los portavoces de las comunidades que representan, los defensores de los intereses y sueños de miles de paisanos, vecinos, coterráneos.
Los consejos territoriales de planeación, pilares fundamentales de nuestra democracia participativa, son los espacios donde la ciudadanía se encuentra con el Estado, donde las necesidades y aspiraciones locales se traducen en políticas públicas concretas. Su labor, muchas veces silenciosa, pero siempre trascendental, es el motor que impulsa el desarrollo de nuestro territorio. Claro, solo si así se lo creyeren, si así lo sintieran. Por eso, de ustedes, honorables consejeros y consejeras, esperamos líderes comprometidos con el bienestar común, personas íntegras y visionarias, capaces de tender puente entre los diferentes sectores de la sociedad. Buscamos en ustedes la diversidad que enriquece el debate, la pluralidad de voces que garantiza la representatividad de todos los rincones de nuestros territorios. Confiamos en que los consejos territoriales de planeación sean un fiel reflejo de la riqueza cultural, social y geográfica de nuestras comunidades, porque la inclusión de mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, campesinos, personas con discapacidad y representantes de todos los sectores económicos y sociales es fundamental para construir un futuro en que nadie quede atrás. Pero la representatividad no es suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes. Necesitamos consejeros y consejeras empoderados, con las herramientas y conocimientos necesarios para ejercer su labor de manera efectiva. La guía para el análisis y concepto a los planes de desarrollo territoriales es precisamente eso, una herramienta que les brinda el conocimiento técnico y metodológico para analizar, para evaluar, conceptuar y hacer seguimiento a los planes de desarrollo, para asegurar que respondan a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Con esta guía en sus manos, ustedes se convierten en actores clave en la toma de decisiones, en guardianes de la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. Su participación activa y crítica es fundamental para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y que los proyectos de desarrollo beneficien a todos, sin discriminación ni favoritismo. La guía que hoy presentamos es un llamado a la acción, una invitación a profundizar en el conocimiento de los planes de desarrollo territoriales, a involucrarse en su formulación, ejecución y evaluación. Es una herramienta viva, en constante evolución, que se enriquecerá con sus aportes, con sus experiencias, con sus aprendizajes. Quiero destacar nuevamente el compromiso del programa de Gobernabilidad Responsable de USAID y, por supuesto, de mis compañeros en el fortalecimiento de los consejos territoriales de planeación. Esta guía es una muestra tangible de ese compromiso, un recurso valioso que ponemos a su disposición para que los CTPs puedan cumplir con su misión con mayor eficacia y eficiencia. Así que, honorables consejeros y consejeras, conciudadanos y conciudadanas, el futuro de nuestros territorios está en sus manos, perdón, en nuestras manos. Los invito a apropiarse de esta guía, a compartirla con sus comunidades y a promover la participación ciudadana en todos los niveles de la gestión pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, como siempre, dándonos ese orgullo de querer seguir trabajando en los territorios. Eh, Gracias por estar aquí en este espacio. Quiero recordarles que en el chat les estoy dejando el link de asistencia. Por favor, verifiquen muy bien que están colocando sus datos, su nombre, tipo y número de documento y sobre todo el correo electrónico al que desean que les estemos enviando tanto las siguientes invitaciones a los webinars que tenemos los miércoles y jueves, así como también las constancias de participación a estos espacios. Sin más, quiero darle ahora paso a Henry. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Lau, muchas gracias y bueno, agradecer también a todas las personas que se conectan para este espacio, agradecidos por esta atención a lo que es nuestro ejercicio de acompañamiento a los consejeros territoriales de planeación. Para hacer esto un ejercicio muy dinámico y que podamos aprender desde el inicio, les quiero invitar a hacer una breve encuesta para tener una noción de los conocimientos previos que quienes estamos acá tengamos acerca de los consejos territoriales de planeación. Voy a proyectar y ustedes pueden escanear el código que aparece allí, código QR que está en la pantalla y a partir de allí podemos empezar a resolver esta encuesta. ¿Me confirman que puedan ver mi presentación, por favor? Ahora sí. Listo, entonces vamos a escanear el código
les va a aparecer de una vez la pregunta en el celular y vamos a empezar a responder. ¿Me confirman las personas que están que ya pueden acceder, por favor? La primera pregunta es, ¿cuál es el principal propósito de los consejos territoriales de planeación? Y tenemos en este ejercicio eh, 4 opciones de respuesta. A, hacer control político de la administración de turno. B, representar a la sociedad civil en la planeación del desarrollo territorial. C, supervisar las elecciones municipales. Y D, hacer veeduría a los recursos del SGP. Listo, tenemos respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La pregunta número 2. Según la ley 152 de 1994, una de las funciones de los consejos territoriales de planeación es A, aprobar el plan de desarrollo, B, ejecutar las obras públicas del municipio, C, organizar una amplia discusión sobre el proyecto de plan de desarrollo y D, autorizar al alcalde para celebrar contratos. Ahí estamos viendo en pantalla los resultados. Pasamos a nuestra tercera pregunta. ¿Qué implica el concepto de gobernanza e inclusión? A, un gobierno centralizado y autoritario. B, relaciones abiertas, horizontales, descentralizadas y transparentes entre el Estado y los ciudadanos. C, participación de la sociedad civil en la toma de algunas decisiones. D, control total del Estado sobre la sociedad civil. Bien, muchísimas gracias. Ahí tenemos nuestros resultados. Nuestra cuarta pregunta, los consejos territoriales de planeación solo tienen un rol durante la fase de discusión del plan de desarrollo. A, falso, B, verdadero. Esta es una afirmación, vamos a responder si es falso o verdadero. Solo 7 personas han respondido esta pregunta. Y nuestra última pregunta también es opción falso o verdadero. Dice, el control social es un derecho y un deber de los ciudadanos para participar en la vigilancia de la gestión pública. A, falso, B, verdadero. Bien, muchísimas gracias. Ese es un ejercicio para tener nociones de sus conocimientos al respecto. La volveremos a aplicar al final y esperamos que pues podamos un poco más apropiar conceptos y temas y afirmarnos sobre las respuestas que hemos dado. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Henry. Recuerden que les estoy dejando en el chat el link en donde pueden ingresar sus datos de asistencia también para que podamos enviarles todos los links e invitaciones de los siguientes webinars, pero también la constancia de participación a estos espacios. Entonces, no olviden ingresar bien sus datos, su nombre, tipo, número de documento y sobre todo el correo en donde desean que les estemos enviando esta constancia de participación. Ahora les quiero presentar a Sally. Sally, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Sally, tienes el micrófono cerrado. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar a hacer como un ejercicio de la presentación como tal. Entonces,
Quiero que me indiquen si pueden ver mi pantalla. Gracias. ¿Listo? Sí. Perfecto. Bueno, en el tema que vamos a trabajar hoy sobre los consejos territoriales de planeación, trabajado desde la gobernanza y la inclusión, como ha sido desde la perspectiva que hemos desarrollado desde el programa de gobernabilidad responsable. Vamos a mostrarles como los temas que vamos a trabajar durante este webinar para que ustedes se contextualizan y vayan dinamizando pues cómo se desarrollará este proceso. Entonces, en un primer momento vamos a trabajar qué son los consejos territoriales de planeación, cuál es un marco normativo, cuál es la composición y funciones que tienen los CTPs, cuál es realmente como ese papel importante que tiene el CTP en todo este proceso de la gestión pública, cómo ellos pueden incidir y finalmente como unas reflexiones finales frente a todo lo que hemos tenido que ver con el proceso de acompañamiento desde el programa a algunos CTPs acá en los territorios. Entonces ahí vamos a ver tanto los retos como las recomendaciones frente a este ejercicio que se ha desarrollado. Para hablar de qué son los consejos territoriales de planeación, empezamos a trabajar un concepto muy importante para nosotros y es el tema de la gobernanza, la inclusión y el diálogo intersectorial. ¿Qué implica esta gobernanza? Se refiere a esa concepción de Estado que nosotros queremos para generar una articulación entre lo que es el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y cómo estas relaciones pueden realmente generar unos procesos coherentes de participación y de incidencia para el desarrollo territorial. ¿Qué es lo que buscamos? Que se generen unas relaciones abiertas, horizontales, descentralizadas y transparentes entre el Estado y los ciudadanos. ¿En pro de qué? De generar como es ese diálogo entre los diferentes grupos poblacionales con las entidades territoriales del cómo se puede desarrollar. Pero para esto es donde empezamos a trabajar el concepto para generar estos procesos de gobernanza y es la planeación participativa. ¿Qué es la planeación participativa? Es ese mecanismo mediante el cual la sociedad civil decide el rumbo de las políticas, planes, programas, proyectos o trámites de acuerdo a las necesidades. Desde donde empezamos a trabajar el tema de lo que tiene que ver con la planeación. Desde la Constitución Política del 91 creo que fue un momento histórico muy importante en el que nos dio cabida a que no solamente las entes territoriales se pensaran el territorio y generaran como esos procesos de desarrollo, sino que se empezó a hacer una inclusión y una dupla y es que sí o sí la sociedad civil tiene que iniciar a generar estos procesos de participación para incidir en todas esas políticas, los planes, en esos programas que nosotros empezamos a buscar en pro de generar unos bienes y unos servicios de calidad en pro de la garantía de los derechos de las comunidades. Entonces, dentro de la perspectiva de esta planeación, nos manejaron una triple participación y es una participación política, una participación ciudadana y una participación técnica, que permitirá de esta manera tener una visión mucho más amplia y de prospectiva frente a los territorios. Y aquí es donde ingresa precisamente nuestra instancia de los consejos territoriales de planeación. Ellos representan esa sociedad civil que por mandato y tengan presente esto y es que es la única instancia de participación ciudadana que está inmersa dentro de la Constitución Política del 91 en su artículo 340, en donde nos dice que efectivamente se deben establecer y crear el Consejo Territorial a nivel nacional, departamental y municipal en pro de hacer estos procesos de planeación participativa. Son una instancia de participación en donde concurren precisamente diferentes representantes, diferentes actores, diferentes sectores dentro del territorio con el objetivo de poder revisar, discutir, analizar, formular y recomendar todo lo que implica las herramientas frente a todo lo que es el plan de desarrollo territorial, el esquema de ordenamiento territorial. Entonces nos da un andamiaje frente al ejercicio y digamos como el alcance que podrían tener los consejos territoriales de planeación, porque realmente lo que hacen ellos es hacer ese proceso de acompañamiento, de seguimiento a todo lo que implica los planes de desarrollo. ¿Qué características son importantes de los ETPs? Como les indicaba, es el foro más importante en términos de participación ciudadana de la sociedad civil como tal. Tienen una autonomía funcional sin una personería jurídica.
Son una instancia de planeación y de carácter consultivo. Es algo que tenemos que sí o sí tener muy claro y presente. Y son espacios de representación y participación de los diferentes sectores del territorio. Entonces, es importante que podamos visibilizar que acá convergen absolutamente todos los sectores, todos los espacios, todas las comunidades en pro de poder opinar, indicar, señalar y referir cómo se está desarrollando, digamos, esos planes y esos programas en pro de beneficio de las comunidades. Ahí es donde ya podemos tener una voz y aparte de tener una voz, tenemos un diálogo directo con la entidad territorial en pro de mejorar y apoyar a que efectivamente se dé a muy buen término una ejecución eficaz de todos esos planes y esos programas que sean pensados desde las necesidades y desde las características que tiene el territorio. Ahora bien, ya comprendemos que hay una conceptualización de lo que es ese marco normativo, de lo que es el Consejo Territorial de Planeación. Ahora viene es su marco normativo, de dónde sale. Como les había indicado, inicialmente del artículo 340 de la Constitución Política del 91 y bueno, y la Ley 152 del 94 son como los principales ejes frente al ejercicio de la conformación, las funciones y el alcance que tienen los consejos territoriales. Entonces, importantísimo que acá tengamos presente estas dos, el artículo 340 de la Constitución Política y la Ley 152. En la Ley 152 nos presenta como una instancia de participación ciudadana donde nos establece pues sus lineamientos, su conformación y su funcionamiento. Nos da claramente cuáles son esas funciones que debe tener en el territorio los consejos territoriales de planeación. Acá también converge la Ley 388 de 1997, en la que se establece que el CTP también debe rendir un concepto y formular recomendaciones frente a los planes de ordenamiento territorial y a los planes básicos de ordenamiento territorial que hay. Entonces es importante que aparte del concepto que en las entidades ambientales, también en este caso el CTP tiene que hacer este ejercicio de participar y emitir concepto a partir de ese plan que es presentado o el proyecto del plan de ordenamiento territorial. Ahora bien, el decreto 028 del 2008, en el que se habla sobre el Sistema General de Participaciones, también nos comete en el artículo 17 un papel importante que debemos tener dentro del CTP y es hacer ese seguimiento semestral a esas metas fijadas dentro de esos planes sectoriales, emitiendo también conceptos, recomendaciones y ajustes que pueden desarrollar la administración en cumplimiento a este proceso. Eh, cuando inició todo el proceso y a desarrollarse como las funciones de lo que es, digamos, cuál sería como el rol en la gestión pública del CTP. Acá viene algo importante y es que en la sentencia C-524 del 2003 nos dicen, un momento, no solamente el Consejo Nacional de Planeación y el Consejo Territorial de Planeación se agota su fase de discusión en el proyecto del Plan de Desarrollo Territorial, sino que él también va en las otras fases. Es decir, no solamente estamos, y es algo que queremos empezar como a romper y es un ejercicio que hemos estado desarrollando desde el programa, y es el CTP no solamente es el que construye el concepto cuando está el proyecto del Plan de Desarrollo Territorial, sino que él también hace acompañamiento en su fase de ejecución y en su fase de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de este plan de desarrollo. Y por último, otra que da pie y da fortaleza en temas de participación es el Acuerdo Final de Paz en el Acto Legislativo 02 del 2017 en el punto 2.2.6, en donde nos habla sobre la importancia de empezar a fortalecer lo que es la planeación democrática y participativa en pro de una construcción de una paz estable y duradera. Entonces ahí nos da fuerza en términos de que es importante que se visibilice el ejercicio que se desarrolla en temas de planeación participativa. Listo, ahora venimos con el tema de composición y funciones del CTP. Mi compañero Henry los acompañará. Sally, muchísimas gracias. Luego de tener toda esta introducción y el marco normativo
del CTP. Entonces es importante que también podamos abordar cómo se compone y cuáles son las funciones de los consejos territoriales de planeación. ¿Podemos proyectar, Sally, por favor? Ah, quite. Ya, ya te la vuelvo a colocar. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, por favor. Listo. Vale. Que se puedan. Entonces Ampliar. es muy importante hablar la siguiente, por favor. Los consejos territoriales de planeación es una instancia de instancias, son muy importante y es en el ejercicio que hemos desarrollado en los territorios en lo que empezamos a percibir. Entonces, el Consejo Territorial de Planeación está conformado por grupos de ciudadanos que están organizados, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, organizaciones de víctimas, organizaciones OSIT, organizaciones de personas con discapacidad, pues, grupos de ciudadanos que están organizados pueden hacer parte del CTP. También están otros que son los sectores, y está sector económico, sector social, sector educativo, sector cultural, ecológico y comunitario. Y por supuesto está conformado por las minorías étnicas, afroindígenas y rom. Un dato muy importante ya es que los líderes representativos de estas comunidades deben ser escogidos por ternas dentro de organizaciones jurídicamente reconocidas, de acuerdo con el artículo 9 y 34 de la Ley 152 de 1994. Entonces, allí ponemos la base para decir que el Consejo Territorial de Planeación es una instancia multiinstancia o multisectorial. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se conforma? Sería la siguiente presentación. ¿Cómo se conforma el Consejo Territorial de Planeación? Una vez identificamos quiénes lo conforman, entonces vamos al proceso para convocarlo. Entonces, la motivación y convocatoria parte de la administración municipal o departamental, dado el caso, quienes motivan y lanzan una convocatoria para conformar el Consejo Territorial de Planeación. Es importante la conformación del Consejo Territorial, si es por primera vez, se da de acuerdo con lo establezca el decreto, el acuerdo municipal, una vez se instale el gobierno entrante. Se hace la convocatoria y se motiva para que los diferentes sectores, grupos de ciudadanos y las minorías étnicas presenten sus ternas. ¿Ya? Entonces, el otro ejercicio es, una vez sale la convocatoria, entonces los grupos de ciudadanos se reúnen, las minorías étnicas en los municipios. Hay municipios donde hay, por ejemplo, varios resguardos indígenas, entonces es muy importante que se reúnan, que a partir de esa reunión escojan quiénes van a ser quien va a representar, en este caso a los indígenas, o por ejemplo, si hay varias organizaciones de jóvenes, si hay varias organizaciones de víctimas, ellos también se reúnen, hacen mesas de trabajo y eligen quiénes serán los que van a representarse en el Consejo Territorial de Planeación y presentan ternas. Una vez se cierra la convocatoria y se ha agotado el ejercicio de la presentación de las ternas, entonces la alcaldía hace la selección y designación de esos y de las y los consejeros que harán parte del Consejo Territorial de Planeación a partir de un análisis de las hojas de vida de los ternados. Una vez tengamos la selección y la designación, se pasa al ejercicio de hacer eh, la instalación como tal. Para ello también se hace un decreto municipal donde se anuncia quiénes fueron las personas seleccionadas o escogidas para conformar o para integrar el Consejo Territorial de Planeación. Una vez instalado el consejo, entonces arranca un ejercicio que es el cumplimiento de las funciones de este consejo, y esas funciones se cumplen a través de reglas de juego, que es muy importante decirlo, que esas reglas de juego se establecen a través de un reglamento interno que se da la instancia como tal. Hay que acotar aquí que el Consejo Territorial de Planeación es una instancia que no es una extensión de la alcaldía ni de ninguna dependencia de la alcaldía, sino que por el contrario es una instancia que es autónoma, ya se da su propio reglamento y cumple las funciones que la ley le otorga. Y
Cada 4 años se hace entonces un ejercicio de renovación y reemplazo. Renovación cuando el consejero o la consejera ha cumplido su periodo. De acuerdo con la norma, se eligen por 8 años. Una vez cumpla 8 años, se hace la renovación. Y si por alguna razón el consejero renunció, no está en el territorio, de acuerdo también al reglamento interno del CTP, se haría el reemplazo. Allí, en ese caso, se le solicita al preceptor, se le solicita al grupo de ciudadanos o a la minoría étnica que postule nuevamente una terna para entonces hacer renovación o reemplazo. Ese es el ejercicio en este proceso de conformación del Consejo Territorial de Planeación. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del funcionamiento y como lo anuncié en la presentación anterior, el funcionamiento del CTP o las reglas de juego del CTP se dan a partir del reglamento interno que como instancia autónoma se da. Entonces, y este reglamento está regido por el desarrollo y la aplicación de los preceptos establecidos en la normatividad. Por supuesto, artículo 340, 341 y 342 de la Constitución Política, la ley 152 de 1994. Un dato que es muy importante es decir, el reglamento nunca puede estar por encima de la norma. El reglamento se acoge a lo que dice la norma. Entonces, lo que hace el reglamento es organizar la estructura interna, el funcionamiento interno del Consejo Territorial de Planeación para dar cumplimiento a eso que dice la norma que ellos y ellas deben hacer en ese ejercicio de la planeación territorial. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, para hablar de qué es lo que este reglamento debe considerar, tenemos que hablar de las funciones que las podemos encontrar en el artículo 35 de la ley 152 de 1994. Y la primera función, y lo colocamos en la encuesta, y es analizar y discutir el proyecto de plan de desarrollo. Eso es muy importante. El Consejo no aprueba el plan de desarrollo, lo analiza y discute el proyecto de plan de desarrollo. Una siguiente función es organizar y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del plan. Es muy importante decirlo, es que en el CTP están representados los sectores de la sociedad civil organizada, ¿no? Los grupos de interés. Y es allí donde ellos tienen que hacer un ejercicio amplio de discusión sobre lo que está recogido en el plan de desarrollo. También hay un dato muy importante y es que en ese análisis que se hace debe haber una armonización entre lo que está planteado en el programa de gobierno del alcalde y lo que está planteado en el proyecto de plan de desarrollo. Allí tiene que estar armonizado porque una vez es elegido el alcalde, se le convierte en un mandato el programa de gobierno, porque recordemos que estamos en una democracia y aquí nos elegimos por voto programático, se vota por el programa de gobierno del candidato. Y una tercera función es absorber las consultas que formule la administración o las demás autoridades de planeación durante la discusión del proyecto de plan de desarrollo. Eso también es muy importante. Es una conversación o un diálogo que se da entre la administración municipal o departamental y el Consejo Territorial de Planeación, porque el Consejo analiza, discute y emite recomendaciones, pero la administración también puede hacer consulta al CTP de ciertos temas en los cuales considera que se debe ampliar o mejorar. Y lo decía Sally, la función consultiva del CTP no se agota en la fase de discusión, y eso lo establece la sentencia CES 524-2003, sino que se extiende mucho más allá de ese ejercicio de solamente discutir el proyecto. Es que una vez el CTP o una vez tengamos plan de desarrollo, el Consejo Territorial de Planeación puede hacer seguimiento y monitoreo a ese plan de desarrollo y cada 6 meses poder hacer recomendaciones frente a cómo se van dando esa implementación de lo que quedó en el plan de desarrollo. Las siguientes funciones, por favor, Sally.
La número 4 es formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del plan de desarrollo. Y por supuesto, conceptuar sobre el plan de desarrollo elaborado por la entidad territorial también puede conceptuar el plan de ordenamiento básico territorial o el plan de ordenamiento territorial, dependiendo lo que la entidad territorial tenga. Y por último, realizar semestralmente un seguimiento a las metas de continuidad, cobertura y calidad de los servicios definidos en los respectivos planes territoriales. Sé que hay manos levantadas, pero hemos dicho que a la final vamos a dejar el espacio para las preguntas. Lo siguiente es hablar de las garantías del funcionamiento del CTP, porque es muy importante. Hemos venido desglosando este ejercicio de cómo se conforma, cuáles son sus funciones y ahora cómo se garantiza el funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación. Y aquí vuelvo a hacer otra claridad que tiene el Consejo Territorial de Planeación. Es una instancia autónoma, pero es una instancia que requiere del apoyo de la administración para que pueda funcionar. Y aquí lo dice también el artículo 35 de la Ley 152 del 94, es que la administración municipal o departamental prestará el apoyo, por supuesto, prestará el apoyo administrativo y logístico indispensable para el funcionamiento del CTP. Y en nuestra experiencia le vamos a plantear una ruta para dar cumplimiento a este mandato de ley. Entonces, muy importante para los funcionarios públicos de las administraciones que nos acompañan es la normativa es clara, ¿no? Hay que garantizar el funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación porque el Consejo Territorial es la máxima instancia de participación ciudadana. Lo crea la propia Constitución Política de Colombia. Entonces, eso es muy importantísimo el ejercicio que hace el CTP en todo el tema de la planeación territorial. Entonces, para dar cumplimiento a este apoyo administrativo y logístico, se debe establecer en el plan de desarrollo territorial metas dentro del sector gobierno territorial, en el programa de fortalecimiento de buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos y en el producto, servicio de promoción a la participación ciudadana. Este tiene dos indicadores, indicador de producto, espacio de participaciones promovidos o instancias formales y no formales de participación fortalecida. Esa es como la guía para poder dejar dentro del plan de desarrollo los recursos que facilitarán o prestarán el apoyo administrativo y logístico para que el CTP funcione. Luego de hacer este ejercicio de identificar, entonces hacemos lo siguiente y es proyecto de apoyo al CTP con base a su plan de acción. De acuerdo con el reglamento interno del CTP, para su funcionamiento debe tener un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra proyección durante el semestre, durante el año? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces hacen un plan de acción. Y lo que se debe recoger dentro de este proyecto a través del cual vamos a hacer la apropiación de los recursos para el apoyo administrativo y logístico es, ese proyecto debe estar alineado con ese plan de acción que tiene el CTP. Y, por supuesto, este proyecto incluirlo en el POAI, que eso es en el presupuesto de inversión. Y una vez tengamos los recursos asegurados allí, entonces hablamos de la disponibilidad presupuestal y la ejecución de los mismos. Entonces, muy importante hablar de cómo es que vamos a garantizar el funcionamiento del CTP. Pasamos a nuestro siguiente punto y es el papel del CTP en la gestión pública. Entonces, ¿para qué garantizamos el funcionamiento del CTP? ¿Cuál es el objetivo de que el CTP esté dinámico, activo, de que tengamos las representaciones de las minorías étnicas, de los grupos de ciudadanos, de los sectores? Es muy importante. Entonces, tenemos en esta presentación los momentos o las fases o instrumentos de la gestión pública territorial. Tenemos uno, fase de planeación, dos, la fase de ejecución y tres, la fase de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ¿no? Y en esa fase de planeación hablamos de programa de gobierno, plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, marco fiscal de mediano plazo y la visión a largo
plazo y los planes estratégicos. Y en cada una de estas fases de la gestión pública, el CTP tiene unas funciones específicas que se los otorga la normatividad colombiana. Entonces, dentro de la fase de planeación, el CTP hace la elaboración del concepto de plan de desarrollo presentado por la administración municipal. Y eso se lidera a través de mesas, talleres, sesiones, porque habla que la función es un foro o una amplia discusión de ese plan. Luego, cuando ya estamos en la fase de ejecución del plan de desarrollos, entonces el CTP lo que va a hacer es un ejercicio de verificación de que se está dando cumplimiento a eso que quedó en el plan de desarrollo, a esas estrategias, a esos proyectos, a esas metas, a esos productos que fueron concertados en el ejercicio cuando el alcalde hizo todo el diagnóstico y convocó a la ciudadanía, pero también lo que quedó en su programa de gobierno y que ahora es política pública llamado Plan de Desarrollo. Entonces, allí el CTP en la fase de ejecución hace verificación, hace seguimiento y por eso cada 6 meses debe emitir un concepto de cómo va el proceso y hacer las recomendaciones, por supuesto. Y en la fase 3, que es la fase de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, que por supuesto es una competencia de la administración, poder presentar los resultados de cómo va. Entonces, el CTP también allí cumple un rol muy importante, cumple un papel muy importante y es poder estar con la comunidad para hacer ese ejercicio de recibir y retroalimentar esas rendiciones de cuentas, pedir las justificaciones y las aclaraciones pertinentes a eso que nos está brindando la administración, a esa información que estamos recibiendo de la administración municipal. Entonces, y pasamos a nuestra siguiente presentación para hablar entonces de la importancia del CTP en el control social de la gestión pública. El control social es el derecho y el deber de todos los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales, instituciones en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Les había dicho anterior que el CTP es una instancia de instancia, entonces eso le permite, por supuesto, ejercer el derecho y el deber de participar en los ejercicios de control social. Eso es muy importante. Otro tiene el objeto, el control social, de hacer seguimiento y evaluación a las políticas de gestión y por supuesto eso le compete al Consejo Territorial de Planeación. Poder estar en ese seguimiento y en esa evaluación de esas políticas públicas a través de las cuales se empieza a materializar el ejercicio de hacer cierre de brechas en los territorios. Y por último, el control social implica la participación de la ciudadanía formada, informada, deliberante en la defensa del bien común y en la promoción de la gobernanza. Entonces, por eso es muy importante también que dentro del apoyo que se hace al CTP desde las administraciones municipales se pueda garantizar que también haya espacios de formación, y es que lo que desde el programa hemos venido desarrollando también. El programa hemos tendido unos puentes. Por un lado, formamos a la ciudadanía y por el otro lado, formamos y también fortalecemos a la administración municipal para que se pueda generar un diálogo. Entonces, la capacidad de escucha del gobierno municipal, pero también la capacidad de poder plantear las necesidades y poder plantear también las soluciones desde la ciudadanía. Entonces, allí hay un diálogo, hay un ejercicio de escucha constante. Y por último, entonces vamos a hablar de nuestra experiencia. ¿Qué hemos hecho nosotros desde este ejercicio de RG de acompañar, por supuesto, a las entidades territoriales y a la ciudadanía? Lo primero que hemos hecho es sensibilizar a los funcionarios y a las entidades territoriales sobre la importancia de los consejos territoriales de planeación. Eso nos permite a nosotros hacer un ejercicio de acompañamiento que establezca una relación entre la ciudadanía y la entidad territorial. Una vez sensibilizado, entonces hacemos el ejercicio de actualización de la estructura del CTP con enfoque GESI.
Y fue la figura que vimos donde está el ejercicio de quienes conforman el consejo y cómo se conforma. Hacer la actualización del CTP es muy importante. Y por supuesto, un siguiente paso es promoción de la articulación con otras instancias de participación. Y lo he estado diciendo durante esta presentación, el CTP es una instancia de instancias, una multiinstancia. Entonces, por supuesto, generar la articulación entre estas instancias, entre los sectores y entre los grupos de ciudadanos, por supuesto, va a fortalecer la participación ciudadana en esos ejercicios de control social. Fortalecimiento de las capacidades de los consejeros es toda vez que podamos aprender de cómo es que se funciona, qué es lo que dice la normatividad. Si bien es cierto que en la mayoría de nuestros consejos territoriales de planeación no hay personas expertas en planeación, pero sí personas muy abiertas al aprendizaje, personas muy abiertas a poder aprender y aplicar los conocimientos. Es allí donde hacemos el ejercicio de fortalecer capacidades. En la medida que fortalecemos capacidades, entonces podemos hablar del enfoque de derecho y del enfoque de poder, una ciudadanía muchísimo más participativa porque participa desde ser una ciudadanía formada e informada. Y por supuesto, ¿cómo hacemos el fortalecimiento de capacidades? A través de herramientas que hemos diseñado y que hemos venido piloteando, ensayando para hacer un ejercicio de construcción de concepto técnico y de acompañamiento a los consejos territoriales de planeación. Y en ese mismo ejercicio, una dinamización del diálogo social entre el Estado, la sociedad, para una planeación territorial que se oriente, por supuesto, a un proceso de seguimiento continuo a la eh, gestión pública local. ¿Sally? Hablemos de los retos que nos hemos encontrado nosotros en este ejercicio eh, de acompañamiento a los consejos territoriales y a las administraciones territoriales. Bueno, frente a los retos, digamos, en este ejercicio que hemos estado desarrollando desde el programa, pues colocamos como tres elementos importantes que hemos identificado en las diferentes regionales en la implementación de este fortalecimiento de capacidades. Y es la primera, y es que inicialmente encontramos como un desinterés y un desconocimiento, digamos, por parte de las administraciones para el apoyo y dinamización del CTP. Esto se dio precisamente por el mismo ejercicio que yo les hablaba sobre el imaginario que se tenía de cuál era realmente la función de los CTP y, digamos, la poca relevancia que se les había dado dentro de los territorios. Entonces, ahí es donde empezamos a encontrar como ese ejercicio de sensibilización, de fortalecimiento, de información, para que empezaran como a visibilizar lo importante del por qué debe estar, digamos, este proceso de planeación participativa activa desde los consejos territoriales de planeación y pues obviamente desde los otros espacios y de las otras instancias. Entonces ese fue como uno de los primeros retos que encontramos cuando empezamos a desarrollar estos procesos de asistencia técnica a los consejos territoriales de planeación. Un segundo momento, y creo que no solamente lo hemos sentido con los consejos territoriales de planeación, y es con las otras instancias y cuando trabajamos con ciudadanía, y es a veces esa desconfianza y esa desmotivación de las comunidades a participar en estos procesos de control social y planeación participativa. A veces sienten que no hay como esas garantías desde la institucionalidad, sienten que no son escuchados. Entonces, estas condicionantes no permiten ni posibilitan que realmente ellos empiecen como a participar, a incluirse, a incidir, a dar como esos esquemas y esas ideas que ellos tienen frente a esas necesidades que se están presentando en el territorio. Pero hay un tercer momento que encontramos dentro de los retos, y es que sí es cierto que hemos presentado condiciones de desconfianza, de desmotivación. También hay una cuestión, y es que hay una deficiencia de la información relacionada con el control social y el ciclo de la gestión pública. ¿Qué significa eso? Que a veces hay muchos líderes y muchas organizaciones dentro del territorio que quieren participar, quieren dinamizar todo lo que implica el desarrollo, pero desafortunadamente ellos no saben el cómo.
Entonces, ahí es una de las características importantes que encontramos en el territorio y es cómo a partir de ese desconocimiento empezar a hacer ese fortalecimiento de esas capacidades a la sociedad civil para que ellos puedan incidir conociendo desde cuál es el alcance, cuál es la normatividad, cuáles son las herramientas de planeación a las que ellos tienen acceso, el cómo pueden ellos generar ese diálogo y esa comunicación incidente y cómo pueden articularse con las entidades territoriales en pro de generar ese cierre de brechas y esa garantía de derechos. Ahí es donde empezamos nosotros a evidenciar la importancia de desarrollar estos procesos y darle como continuidad. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en estos términos? Solo importante que cuando nosotros trabajamos con estos espacios de participación ciudadana y es que sí o sí es importante que se dinamice esos canales de comunicación de manera constante entre las instancias de la sociedad civil y las administraciones. Sí o sí debemos generar siempre esos puentes. Con el ejercicio que se desarrolla con la administración, siempre hemos estado como que siempre sea un diálogo permanente, que no solamente sea la concepción del diálogo a través de las rendiciones de cuentas, donde hacemos como una explicación de cuáles han sido los avances en cada uno de los programas o los proyectos establecidos dentro del plan de desarrollo, sino que ellos tengan esa posibilidad de que en cualquier momento del ciclo de la gestión participen e incidan, porque es que esto también les va a dar como les indicábamos a las entidades, de que a veces esta retroalimentación es positiva en el marco de la ejecución de las actividades, que tengan claridades, que hay unas dinámicas claras, que hay unas dinámicas básicas dentro del territorio que no pueden ser aplicables cualquier programa o cualquier proyecto a ese territorio. Entonces es importante que esta comunicación permita que todos los programas o los proyectos que se lleven a implementar dentro del territorio sea acorde a esas necesidades. Entonces, por eso la importancia de poder comunicarse constantemente del cómo se están desarrollando estos procesos. Segundo, el CTP lleva a cabo un proceso de articulación con los sectores, organizaciones y grupos representativos de ciudadanos para incidir de manera más efectiva. ¿Qué es lo que hemos desarrollado dentro del ejercicio? Y es una recomendación, y es que no solamente es una comunicación entre sociedad civil y entidades territoriales, sino también es una comunicación entre el CTP, los representantes del CTP, con los diferentes mesas, espacios e instancias de participación ciudadana que hay en el territorio para articularse en pro de poder fortalecer todas esas necesidades o por lo menos establecer qué cosas serían importantes desde ese momento. Porque nosotros les decíamos siempre a los CTPs, es importante que sí o sí haya una comunicación aparte constante para dar una información al ente territorial, que podamos también bajar esa información a la sociedad civil y a las comunidades frente a qué se está desarrollando y el cómo se está desarrollando, porque a veces la desinformación hace que realmente los procesos no puedan llevarse de una manera satisfactoria, eficaz y eficiente en el territorio. A veces nos encontramos que el representante o por lo menos un representante, por ejemplo, digamos, la representante del sector mujeres, no haga esa comunicación con la mesa de mujeres, con la mesa consultiva de mujeres, de cuáles han sido como esos programas en donde están dirigidos hacia ellas, que han sido de manera transversal para que ellas puedan incidir, conocer y saber, porque la idea es que sea una comunicación siempre desde las bases de las comunidades, a partir de sus representantes, a partir de los espacios y cómo estos representantes se comunican también con el CTP para generar esa comunicación. La idea es que siempre seamos coherentes frente a este ejercicio de incidencia, porque les digo al CTP, es importante que ustedes siempre hablen desde su sector, pero es importante que haya una comunicación directa con este sector. Algo importante y otra recomendación que siempre hacemos es ampliar e intencionar los procesos de sensibilización a la sociedad civil para su involucramiento en la gestión pública. Sí o sí, si se dan cuenta, estos ejercicios, tanto la recomendación 2 como la recomendación 3, van unidos porque es un ejercicio de que sí o sí todos
como decíamos, el control social es un deber y es un derecho. Y como siempre lo hemos indicado, y es importante que ellos como que manifiesten ese interés de que realmente podamos generar unos muy buenos procesos dentro del territorio, pero para eso sí o sí se requiere la participación de todos y todas. Absolutamente todos tenemos que ver, todos estamos en el territorio, todos podemos incidir y todos efectivamente tenemos una responsabilidad y es una corresponsabilidad que siempre hemos estado motivando y lo hemos indicado también, que tanto el Consejo Territorial de Planeación, a través de sus representantes, a través de su interlocución con las diferentes instancias sectoriales, puedan generar esa sensibilización también en las comunidades de participar e integrarse frente al cómo podemos generar una planeación participativa eficaz y eficiente en el territorio para poder ¿qué? Generar esas garantías en los derechos. Una mayor formación de los funcionarios sobre las instancias de participación presentes en el territorio. Consideramos que es importante, digamos, que sí, es cierto, hemos hecho un ejercicio de sensibilización a los diferentes funcionarios y entes territoriales. Es importante que este proceso de fortalecimiento y formación continua no se vaya a perder, que puedan tener esa sensibilidad, pero también el conocimiento del cómo se pueden ellos articular y cómo ellos pueden apoyarse de la sociedad civil para el establecimiento de los planes, programas y proyectos, que ellos sientan que realmente las comunidades son las que permitan y posibilitan este ejercicio de planeación, que sientan que realmente las comunidades no solamente son quienes en su momento hacen como solicitudes para sus necesidades, sino que también vean como ese apoyo en términos de que puedan desarrollar un proceso mucho más equitativo, igualitario, que sea un proceso mucho más inclusivo para todo lo que tiene que ver con el desarrollo en el territorio. Entonces es muy importante que de estas reflexiones, digamos, y de estas recomendaciones podamos incluir otras más. A veces sé que hay muchas cosas más que podemos formular, pero sí es importante que estas no las pensemos en términos de que si generamos un muy buen proceso de articulación y dinamización dentro del territorio, donde se presente y se sienta las voluntades de la administración, se siente y se perciba el dinamismo y la participación de la sociedad civil, sé que eso va a ser un proceso de gobernanza y de gobernabilidad eficaz y eficiente, y eso es lo que buscamos a través del programa, que se sienta realmente de que estos procesos son funcionales, que realmente hay que apostarle a todos estos temas y esto es realmente un proceso de construcción de paz. Cuando nosotros generamos un desarrollo territorial, rompemos y minimizamos las brechas que hay en el territorio, es mucho más factible que se puedan generar unas condiciones más adecuadas frente a todas las necesidades que hay en el territorio. Entonces, la invitación realmente es a continuar en este proceso de comunicación, de diálogo, de interlocución, pero de activación en planeación participativa. Muchas gracias. Ahora sí pasamos a la parte de las preguntas, dudas e inquietudes. Ah, no. Muchas gracias, Sally y Henry. Para el señor Mario Fernando, sí, nosotros les compartiremos la presentación, las siguientes invitaciones a los webinars en el link que les estoy colocando del listado de asistencia. Allí, por favor, verifiquen muy bien su nombre, tipo y número de documento y correo electrónico, donde les estaremos haciendo llegar esta información, pero también las constancias de participación. Em, Aquí entonces les doy paso, Henry. Muchas gracias, Ali. Nuevamente muchas gracias. Henry, el espacio es todo tuyo nuevamente. Bien, les quiero invitar nuevamente a la encuesta. Podemos escanear el código. ¿Me confirman que pueden ver la encuesta, por favor? Sí. Lau, y poderlo en el chat, el link también para quienes están desde los computadores. Entonces vamos a saber, a medir ahorita cuánto avanzamos en este ejercicio de conocimientos, de apropiación de conocimientos. La aplicamos al principio y la vamos a aplicar también ahorita para saber cómo nos fue.
Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el principal propósito de los consejos territoriales de planeación? Y la respuesta B es la correcta, representar a la sociedad civil en la planeación del desarrollo territorial. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Según la Ley 152 de 1994, una de las funciones de los CTPs es A, aprobar el plan de desarrollo, B, ejecutar las obras públicas del municipio, C, organizar y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto de plan de desarrollo. O D, autorizar al alcalde para celebrar contratos. Sé que en la sala vi 32 personas, estamos respondiendo solo 5 en la encuesta. Les invito a que podamos unirnos muchas más personas, por favor. Vamos a darle tiempito a esta pregunta de si alguien más se une. Bien. La siguiente pregunta, por supuesto, la respuesta es correcta. Una de las principales funciones es organizar y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto de plan de desarrollo. La pregunta 3, ¿qué implica el concepto de gobernanza e inclusión? A, un gobierno centralizado y autoritario. B, relaciones abiertas, horizontales, descentralizadas y transparentes entre el Estado y los ciudadanos. C, participación de la sociedad civil en la toma de algunas decisiones. D, control total del Estado sobre la sociedad civil. Bien, la respuesta correcta en esta pregunta es B, porque hay una cascarita en la C, participación de la sociedad civil en la toma de algunas decisiones. Entonces, allí está como eso, el de algunas. Entonces, la relación es abierta, horizontal. Eso es cuando hablamos del concepto de gobernanza e inclusión. Es esto que nos hablaba Sally de unas relaciones abiertas, horizontales, descentralizadas, donde el Estado, la sociedad, por supuesto, en el CTP hablamos de los sectores que representan a la sociedad civil. Pues allí es el concepto de gobernanza cobra sentido, es porque todos participan, porque está en ese ejercicio de la planeación territorial. La cuarta pregunta, ¿los consejos territoriales de planeación solo tienen un rol durante la fase de discusión del plan de desarrollo? ¿Eso es falso o verdadero? Ok, muchísimas gracias. La respuesta falso es correcto. Recuerden que la sentencia C-2524 de 2003 dijo que no se extingue la función o no se agota la función del CTP en la fase de discusión, sino que se extiende a las etapas subsiguientes en relación con la modificación, el seguimiento, el monitoreo, por supuesto, a esos planes de desarrollo. Y por último, el control social es un derecho y un deber de los ciudadanos para participar en la vigilancia de la gestión pública. A, falso; B, verdadero. Verdadero es la respuesta correcta. Muchísimas gracias, Lau. Muchas gracias, Henry. Em, Les estoy dejando finalmente el link para que puedan ingresar sus datos. Recuerden verificar bien su nombre, número de documento y el correo electrónico donde desean que les sigamos mandando las invitaciones a los siguientes webinars, pero también el que les mandemos las constancias de participación a estos espacios y la información que hoy se ha estado compartiendo. Em, ya en este espacio vamos a poder
dar la opción de participar. Por ahí ya veo que Leo Corso tiene la mano levantada. Las personas que con anterioridad también tenían la mano levantada pueden darle la opción para participar y les estaremos dando el micrófono en orden en el que aparezcan aquí en Teams. Y también les dejamos el chat para que puedan ir haciendo sus preguntas. Sabemos que hay una pregunta más arriba en el inicio, entonces esta también la vamos a responder. Así que Henry y Sally, pues el espacio es todo suyo para que puedan responder las preguntas de nuestros asistentes. Gracias, Lau. Pues creo que podemos habilitar el micrófono para las preguntas. ¿Me confirman si están viendo el link para que puedan las personas escanear y valorar el espacio? Les agradeceríamos mucho que nos puedan compartir sus opiniones frente al espacio, si realmente fue de utilidad para ustedes lo que estamos compartiendo el día de hoy. Es una encuesta realmente muy corta, pero que será de gran utilidad para nosotros. Así que les agradecemos mucho y Henry, una disculpa ya, ahora sí para que continúen con el tema de las preguntas. Bien, hay una pregunta de Dirección de Gestión Pública que dice dónde se pueden obtener las actas de seguimiento que hacen los CTP. Recuerden que dentro del Consejo Territorial hay una mesa directiva. Algunos se organizan por presidentes, vicepresidentes, secretarios. Entonces, allí dentro del CTP debe haber una gestión de archivos, por supuesto. Debe estar las actas de las reuniones y del seguimiento que hace el Consejo Territorial de Planeación. Ese es un documento interno. Y en la administración municipal debe reposar los distintos conceptos que el CTP ha radicado durante todo su ejercicio como tal. Entonces, por ejemplo, el concepto del plan de del proyecto de plan de desarrollo que se hizo en el mes de marzo debe estar radicado en la alcaldía, debe haber una copia en la oficina de planeación de ese concepto, por supuesto. Entonces, allí deben estar los documentos o las actas, tanto dentro del CTP, en su mesa interna, su relación interna, y los conceptos deben estar también en el archivo de la Secretaría de Planeación. Estoy revisando más preguntas. Quienes tengan preguntas también pueden abrir su micrófono y poderlas plantear, por favor. Ya leo. Buenos días. Buenos Sí, días, ¿sí buenos me escuchan? días. Sí, claro, te escuchamos. Bueno, muy buenos días, doctora Laura, doctora Alice y al doctor Henry. Muchas gracias por esta capacitación, por esta información que nos dan. Uno cada día aprende más, ¿no? Y pues han sido muy claros en su exposición con respecto a conformación, funcionamiento y responsabilidades del CTP y pues todo el asunto. Yo tengo dos preguntas muy puntuales y la primera es cuando nosotros hablan con Leonardo Corso de la Secretaría de Planeación del Departamento del Putumayo. Nosotros acá adelantamos, bueno, ya pues la conformación y ahora pues cada 4 años pues que se tiene que hacer la renovación del Consejo Territorial de Planeación, pero siempre se nos presenta un inconveniente y es con respecto a los documentos que los sectores presentan con respecto a la terna que ellos pasan. Entonces resulta pues que nosotros nos basamos en la normatividad cuando dice el decreto para acá lo tenía, en el decreto 2284 de 1994, que nos estipula qué es lo que ellos tienen que presentar, ¿no? Ellos pues tienen que presentar una certificación de personalidad jurídica, un pues documento explicativo de la naturaleza, hoja de vida, bueno, todos esos documentos que ellos presentan y por lo general siempre los presentan incompletos. Muchos de ellos nada más vienen con el acta de que se reunió el sector y firmada únicamente por el presidente, de casualidad no traen ni siquiera el listado de asistencia
y el certificado de vigencia de personería jurídica y no más. Entonces, pues en ese sentido, yo quisiera que por favor nos explicaran si entonces, si es válida esa terna que ellos presentan así, o inclusive presentan, cuando nosotros solicitamos la terna, nada más viene que han designado a una sola persona. Entonces, si es válido así o no, yo esa es una de las preguntas. Y otra pregunta es, doctor Henry, es que nosotros se nos presentó acá un caso en particular y usted sabe que de las experiencias es que uno aprende y con eso salen las preguntas. Y es que un representante que cumple los 4 años ahora en diciembre, o sea que él tiene otros 4 años porque el periodo es por 8. Entonces, en estos 4 años, resulta que él, antes de diciembre, pues en el proceso de elecciones y eso, él se lanzó a la alcaldía de un municipio y él quedó como alcalde. Entonces, yo no sé qué pasa ahí. ¿Él sigue siendo representante de ese sector al que venía representando o ahora por ser alcalde, qué pasa con respecto a eso? Eso, muchas gracias, doctor. Leonardo, muchísimas gracias por tus preguntas. Bueno, es muy, Ujú. muy importante, ya Sally te doy la palabra, muy importante la pregunta que nos haces. Desde nuestra experiencia, y creo que Sally lo anotaba muy bien, que dentro de los retos que encontramos nosotros es que hay muy poca formación en este ejercicio sobre las instancias y sobre la normatividad como tal. Entonces, la alcaldía lanza la convocatoria para CTP, pero la ciudadanía no tiene la información o la formación de cómo se conforma el CTP. Entonces, en nuestra experiencia también nos pasó que encontramos organizaciones, sectores que mandaban la información incompleta y el ejercicio aquí es de acompañamiento de la administración municipal. Si yo recibo en mi oficina una información que no está completa y tengo el tiempo para la convocatoria aún no ha cerrado, entonces poder orientar y decirle a ese sector, a esa organización, decirle, esta es la información que se requiere. También es muy importante que cuando la alcaldía hace la convocatoria pueda quedar bien claro dentro de la convocatoria cuáles son los documentos que necesitan para presentar la terna. Eso sí es muy importante, porque muchas veces hemos visto y nosotros hicimos un seguimiento en esta ocasión a muchas alcaldías, aparte de las que acompaña el programa, de cómo hacían las convocatorias. Y hay veces que la información no es muy clara. Aquí también hay que poder poner la información en lenguajes más simples para que la gente pueda entender cómo se hace. La pedagogía es muy importante en el ejercicio de la convocatoria para que las personas puedan entender, puedan comprender cómo es que se presentan eh, la documentación, eso es muy importante. Y sobre la otra pregunta que acotaste allí, sobre qué pasa cuando me presentan solo una persona y no hay terna, allí pues lamentablemente no hay de dónde escoger. Se hace terna es porque el alcalde en este caso o a quien designe tiene la posibilidad de estudiar 3 hojas de vida. Si me presentas una sola, no tengo, se pierde el ejercicio de escogencia, no hay a quien escoger. Entonces, la orientación también es muy importante en ese sentido de, hola, son 3 personas las que tienen que venir allí, son 3 hojas de vida. Las organizaciones tienen que presentar, la norma es muy clara, decir que tienen que ser legalmente constituidas. Entonces, eso es un ejercicio muy importante. Y Sally, le voy a dejar la siguiente pregunta a Sally. Para complementar, digamos, mira que siempre para poder tomar estas decisiones frente al qué debemos hacer o cómo debemos hacerlo, es importante tener en cuenta irnos, mejor dicho, de acuerdo con la normatividad. Entonces, empezamos con la ley 152, artículo 35, las funciones, el cómo se constituye, cómo se conforman. Después pasamos al acuerdo que tenemos de orden municipal o en este caso acuerdo departamental y a partir de eso se establece si efectivamente da continuidad o no esta persona. Entonces es importante que a partir de lo que tenemos en nuestra documentación, de por sí sabemos que digamos la persona que estaba representando un sector, en el momento en
en que este año se desarrolló el tema de la revisión de los reemplazos, era muy importante evidenciar efectivamente quiénes no continuaban y quiénes sí. Entonces, digamos, en este caso que tú nos hablabas, esa persona, así independientemente no haya pasado, digamos, digamos, al presidente o a la secretaria del Consejo, del Consejo Territorial de Planeación, como tal, los datos de su renuncia, sí, como tal, el Consejo debe sí o sí tener dentro de su sesión, dentro de uno de los puntos de la agenda, la revisión para identificar quiénes van a continuar teniendo en cuenta el reglamento interno. En el reglamento interno que ellos construyen sí o sí, debe estar establecido cuántas sesiones son las que va a continuar y digamos cuáles son las características o causal para que esa persona no continúe. En este caso, se tendría en cuenta el tema de que la persona pues se participó en un proceso electoral, las ganó, pues efectivamente esa persona no continúa y no representa al sector. Entonces ahí es cuando nosotros en esa revisión juiciosa que hacemos, entonces el consejo explica y expone la situación que está pasando, le informa a la Secretaría Técnica, o sea, en este caso a la Secretaría de Planeación lo que está sucediendo y a partir de eso la Secretaría de Planeación pues toma la decisión de hacer la solicitud al respectivo sector para que se haga la identificación de la terna. Entonces es muy importante que nos basemos obviamente tanto en lo que hay de orden nacional, digamos en la ley 152, pero que establece también nuestro acuerdo, porque el acuerdo en cada municipio es muy claro frente a qué situaciones debemos hacer o no. Esa persona que en el momento decidió y ganó, porque también tuvimos casos acá en el territorio, acá en el Meta, pero bueno, no se lanzaron alcaldes, sino por ejemplo para el consejo, en el 1 de enero, o la primera reunión que se tuvo en enero del CTP, automáticamente se sabía que esa persona no continuaba en el sector porque ya estaba en otro espacio y pues obviamente generaba conflicto. Entonces, no continúa como tal, estando en estos procesos. Gracias, Ali. Tenemos otra pregunta. ¿El CTP debe tener incidencia en el PBOT de los municipios? Actualmente hay algunos municipios que están haciendo la actualización de este instrumento como tal. La pregunta es, ¿cómo incide el CTP en este ejercicio? Sally lo decía dentro de las recomendaciones, es la comunicación permanente entre la administración municipal y el CTP es importantísimo, ¿no? Y es allí, es posible que el funcionario no tenga la información de que este instrumento tiene que pasar al CTP para que pueda ser también conceptualizado. Entonces, ahí se requiere que en esa comunicación el CTP pueda solicitar al alcalde decirle, hola. Cuando digo hola es de manera formal, que podamos enviar la comunicación, la carta, radicar el oficio y decirle solicitamos información, el borrador del documento de, del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y frente a eso el CTP debe internamente hacer, por supuesto, sus reuniones, sus sesiones y hacer la revisión y plantear las recomendaciones y también llevarlas y radicarlas en en planeación municipal, por supuesto. Hemos encontrado ejercicios como que te mando el concepto por el WhatsApp. Realmente ese no es un canal oficial de la administración. O te mando el concepto, eh, allí te lo mandé y no le puse una carta, no le coloqué un oficio diciendo radicamos. También son las dinámicas y las maneras de cómo nosotros radicamos nuestros conceptos. Es muy importante que podamos seguir ese hilo conductor o la manera como se radican los documentos en las administraciones municipales para que yo tenga el radicado como CTP de que finalmente sí fui y entregué un documento. Me queda la evidencia como instancia, pero también para que surta el proceso dentro de la administración municipal, de que haya alguien que lo revise, que pueda dar también respuesta. Una cosa que hemos insistido en las administraciones municipales es, usted dé respuesta a a los conceptos que radican los consejeros territoriales de planeación. Si bien la norma dice que los conceptos pues no son vinculantes, pero sí hay que dar una respuesta porque estamos hablando de diálogo con la ciudadanía, es decirle, recibimos el concepto y estas fueron las recomendaciones que
acogimos. Esta es la información que acogimos del concepto. No tienen que acoger todo, pueden no acoger nada porque eso es lo que dice la norma, porque no es vinculante, pero debe haber ese ejercicio de retroalimentación y darle respuesta, porque es la manera como hablamos de gobernanza y el ejercicio se vuelve tácito, se vuelve carne allí que lo podemos apreciar. Entonces es esa comunicación y ese diálogo lo que nos permite mantener ese ejercicio de ciudadanía activas. Clara nos dice que en su experiencia encontró que el CTP como espacio reconocido no tiene mayor incidencia de control. La comunicación con la administración no funciona porque pasan a ser juez y parte. Eso es muy importantísimo. Al principio lo decía. Recuerden que el CTP no es una extensión de la alcaldía, no es otra dependencia de la alcaldía, ni tampoco el CTP es el enemigo de la alcaldía. Entonces, allí hay que mantener una relación ciudadano, administración o Estado, con muy marcadas la relación o los límites hasta donde nosotros actuamos como juez y parte. No es un comité de aplauso el CTP para la administración, pero tampoco es aquel que acolita o no hace su ejercicio de incidencia. Están allí porque representan a la ciudadanía, están allí porque representan el sentir y las necesidades de esa población. Para eso fueron seleccionados y ternados, es para poder representar a la ciudadanía como tal. Entonces es muy importante que podamos diferenciar los espacios. Entonces, no tengo que ser el enemigo del administrador, pero tampoco tengo que llevarme al amiguismo, sino mantener la relación donde es, en el límite que corresponde dentro de lo que la normatividad nos está diciendo. Si hay más preguntas, el micrófono está abierto y ya Laurita nos va diciendo cuánto tiempo nos queda. Buenos Clara, levanta. días, Clara Ok, Vargas desde Oribe. ok, Clara, bienvenida. ¿Cómo vas? Mi apunte iba a que si la terna para el CTP la tiene que escoger el mismo alcalde y dependen del departamento de planeación de la alcaldía, digamos que a ellos no les interesa que se les haga control. No era tanto por los participantes del CTP, sino por la administración en sí. A nadie le Ok. gusta que le hagan veeduría pues casi en absolutamente nada de lo que hace, porque digamos que sí, la corrupción, entre comillas, sigue funcional. Por eso es que el CTP no tenía incidencia en el momento en el que yo participé y por esa razón me retiré. No vi que se pudiese hacer nada desde mi espacio. Ok. Eh, Hay ejercicios, por eso es muy importante que cuando las ternas se van a presentar, quienes, en este caso, los grupos de ciudadanos, los sectores y las minorías étnicas puedan hacer un ejercicio de concertación al interior para saber a quiénes van a ternar. Eso es muy importante porque puede pasar que el alcalde elija a la persona de su conveniencia, pero recuerden que quienes presentan la terna son, son los ciudadanos, son los grupos de ciudadanos, son los sectores, son las organizaciones. Entonces, si yo tengo una terna, por supuesto el alcalde tendrá que escoger entre los tres. Pero tengo allí la posibilidad como ciudadanía de presentar una terna también, pues valiosa, que quienes, cualquiera de los tres que quede, va a ser una persona que va a representar efectivamente al Consejo Territorial de Planeación y la ciudadanía. Entonces, eso es muy importante, el ejercicio interno de los grupos, de los sectores y de las minorías étnicas para a quién escogemos, a quién mandamos, a quién ternamos y sus hojas de vida también. Entonces, eso es muy importante que podamos hacer un ejercicio muy consciente allí. Pues como lo decía Clara, hay ejercicios pues de otra índole que se dan al interno también de las administraciones, pero nosotros podemos ponerle límites o frenos a eso con las ternas que presentamos.
Clara, es importante y es algo que siempre pues hemos incentivado y recomendado a la sociedad civil es que se organicen y se comuniquen entre ellos también, que sea importante que ustedes identifiquen realmente quién puede manejar esos liderazgos y que realmente hagamos renovación de liderazgos, que es otra recomendación que aunque no estaba dentro de la presentación, sí es muy importante que podamos hacer ese acompañamiento y esa sintonía desde la sociedad civil, que hay líderes que ya han participado, pero que podamos incluir, y es una invitación que le hago también, y que movilicemos, y es que empecemos a hacer como un cambio generacional de nuevos liderazgos juveniles participando en estas instancias y en estos espacios de participación. Es importante que podamos ser inclusivos y que empecemos a generar nuevas comunicaciones y nuevas relaciones con las administraciones frente a lo que implica la planeación participativa, lo que implica el control social y que realmente esto no es un proceso de juego de poderes de quién gana más, sino que es un proceso de voluntades entre todos en pro de generar un muy buen proceso dentro del territorio. Listo, muchísimas gracias, Sally. Hugo tiene la mano levantada. Buenos días, sí, señor. Mucho gusto. Mi nombre Gracias, es Hugo Hugo. Alberto. Buenos días, doctor. Mi nombre es Hugo Alberto Rodríguez Montoya. La pregunta mía consiste en lo siguiente. Es que, por ejemplo, en un municipio donde están actualizando, están formulando el PBOT y ya pasó las etapas de concertación y está para aprobación, se pretende crear a la par un, un consejo consultivo diferente al Consejo Territorial de Planeación. Quería preguntar qué tan pertinente y qué tan legal es ese consejo consultivo. Y ese consejo consultivo se debe es como a temas más políticos porque viene de una administración anterior y pues hay ciertas discrepancias entre lo que se pretende al final del PBOT con lo que se planteó en el desarrollo y la trazabilidad que se le dio a la formulación. Entonces quería preguntar, ese consejo es legal, es pertinente o cuál es la base jurídica para que un alcalde, alcaldesa o gobernante decida solicitar por medio de acuerdo municipal esos consejos consultivos diferentes al Consejo Territorial de Planeación? Bien, toca mirar la naturaleza del consejo consultivo, a qué se refiere, porque la normatividad le da al CTP la posibilidad de hacer las recomendaciones y la revisión a ese plan básico de ordenamiento territorial. Entonces, es muy importante, si no fue consultado el CTP pueda dejar la claridad, radicar, por supuesto, la comunicación diciendo que nos les fue socializado el plan, entonces que pueda quedar la evidencia en ese sentido. Y en lo otro que te puedo decir es, hay otro ejercicio, este plan lo aprueba el Consejo Municipal, que es quien hace el control político. Hay una cosa muy importante, es el Consejo Territorial hace control social y el Consejo Municipal hace control político. Y hay un ejercicio que tiene que empezar también a darse allí entre una conversación entre el Consejo Municipal y el Consejo Territorial de Planeación. Además, porque los debates, cuando se esté haciendo los debates del plan como tal, también puede participar la ciudadanía. Entonces, hay que aprovechar estos espacios para poder incidir, por supuesto, dejar plantada la información, de decir, hola, no fuimos consultados, no se nos radicó a nosotros este plan, no hicimos recomendaciones y queremos dejar claridad de que este PBOT no pasó por el Consejo Territorial de Planeación. Eso tendrá después sus implicaciones jurídicas más adelante. Y sobre la pregunta del Consejo Consultivo, pues toca revisar, porque hay Consejo Consultivo de mujeres, Consejo Consultivo de minorías étnicas puede haber y tendríamos que ir a la normatividad para ver por qué un consejo consultivo en relación con el PBOT. No tendría ahorita así precisión en la norma de si se puede o no se puede, toca que lo entremos a revisar. Le agradezco mucho la respuesta.
Para redondear, el Consejo Consultivo es meramente técnico el que se quería establecer, pues en el caso que yo observé. Ok, entonces, si es técnico, porque se podría, pero recuerden que en este caso el CTP no es un concepto meramente técnico, es la participación de la ciudadanía. Es también un concepto de que la ciudadanía qué tanto aprueba o desaprueba, cree que eso es lo que se está planteando para el desarrollo del territorio. Así es como se está pensando el territorio también la ciudadanía. Ese es otro ejercicio que también es muy importante porque es posible que en el CTP no tengamos una persona técnica que sepa de cómo es que se debe hacer el ordenamiento del territorio, pero sí una persona que sabe que hay territorios que, sí, hablemos de territorios que tienen, se son territorios indígenas, entonces hay territorios que, hola, esos sí territorios son muy importantes para nosotros, allí no se puede construir, allí no se puede hacer tal cosa, entonces allí hay otras dinámicas que es donde se le consulta también a la ciudadanía, porque es parte del ejercicio de incluir a los ciudadanos en cómo planeamos, en cómo organizamos el territorio. Eso es muy importante. Mil gracias por la respuesta. Lau. Sí, escuché perfectamente y sí entendí claramente. Le agradezco mucho, doctor, la respuesta. Vale, Hugo, muchísimas gracias a ti. Hay una mano levantada. ¿Alguien más? ¿Una mano levantada? Sí, yo por No. acá. Ok. Sí, diga, don Leo. Mire, qué pena otra vez, doctora Alice. Que lo que pasa que, pues, no sé, yo cuando me presenté dije que era de la gobernación del Putumayo, entonces no sé si de pronto se entendió mal la pregunta, porque cuando yo me refería a lo del alcalde, a la persona que se eligió como alcalde, yo le estoy hablando desde el Consejo Territorial, pero del departamental. Entonces, no sé, yo le ruego el favor y le pido disculpas, pues si estoy mal. Tal vez yo le enfoqué mal la pregunta o usted me la entendió mal, pero creo entender que usted me da esa respuesta, pero desde el punto de vista del Consejo Territorial de Planeación, pero del municipio. Municipal. Sí, Eso sí, municipal. pero cuando se trata del departamental, entonces, pues es que nosotros hemos elevado varias consultas y en una parte nos dicen que sí, en otra que no. Entonces, pues no sé, ustedes con su experiencia y su conocimiento de casualidad nos podrían ayudar a aclarar eso. Porque del Consejo Nacional de Planeación nos dijeron que inclusive dentro del departamental podría haber un sector que es el sector de los alcaldes. Entonces, pues, hermano, no sabemos si sí o si no, pero entonces si fuera así, él no sería parte, porque yo le comento, es el sector ecológico que nosotros tenemos acá en el departamento de Putumayo, y la persona que era de ese sector, pues ganó la alcaldía. Entonces, pues ya sería, no sé, él sigue siendo del sector ecológico, así sea alcalde. Entonces, no sé si entonces ya esa investidura que él tiene como alcalde lo sacaría de ese sector o él sigue haciendo parte. Pues no sé, doctora Alice, a ver si usted nos puede ayudar a solucionar. Gracias. Leo, pues ahí hay algo importante y es el tema de que, bueno, él hace de representante del sector ecológico, pero tenemos que tener en cuenta también, pues lleva 4 años. ¿Qué dice también el tema de si está asistiendo o no, si tiene alguna incidencia, si se puede generar algún conflicto de intereses? Recuerda que en el acuerdo que se estableció de la conformación de esa CTP, sí o sí, dentro de este debe estar establecido, digamos, por lo menos esas controversias o conflicto de intereses. Asimismo, se reglamenta con lo que ustedes tengan. Por eso es muy importante tener clara ese tema. Si ya desde el Consejo Nacional establece de que pues no habría problema, porque es que ellos están dando la posibilidad de que se ingrese un nuevo sector, que sería el de alcaldes. Eso tendría que ver la viabilidad y la pertinencia para el territorio, si valdría la pena tener, digamos, un representante de las alcaldías dentro de este espacio. Entonces eso puede pasar, sí o no. Pero eso sí tendremos que revisar muy bien, digamos, en esos términos para decir si definitivamente él no podría continuar o no, teniendo en cuenta los lineamientos que tienen a nivel territorial, porque si es una persona que no está asistiendo, no está participando, si dentro del reglamento interno no hay inconvenientes, entonces es como ver eso.
porque no podríamos dar una respuesta así sin revisar como esos documentos, como para decirle si efectivamente acá lo dice, y muchas de las respuestas a veces las tenemos en nuestros mismos documentos de acuerdos. Entonces ahí en el acuerdo y en el reglamento del CTP, de su conformación, ahí nos da claramente si efectivamente es prudente o no. Eso depende mucho de la dinámica del territorio, del cómo se ha estado desarrollando. Bueno, doctora, muchas gracias. Sí, y ahí como por recordarle, o sea, acuerdos es para los municipios y nosotros departamentos por medio de una ordenanza. La ordenanza, Muchas, correcto. muchas gracias, doctora Alice, por su aclaración. ¿Listo, Lau? Muchas gracias a todas y todos. Henry, Sally, muchísimas gracias también por la experticia con la que ustedes aquí nos hablan. Les estoy dejando en pantalla la valoración al webinar del día de hoy. Ahí tienen también una caja en donde pueden dejar comentarios, sugerencias, pero también pueden usar este espacio para dejar alguna pregunta, de pronto que quisieran recibir algún tipo de información, un poco de asesoría de acuerdo a algún caso que esté sucediendo en algún municipio y que de pronto nosotros podamos ayudarles a ustedes. Y también les estoy dejando el link en el chat para que puedan ingresar allí. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Quiero finalmente invitarlos el día de mañana a la misma hora. Nos conectamos a las 8:30 de la mañana. Tenemos un especial webinar sobre presupuestos participativos. Nosotros estamos haciendo una serie de webinars todos los miércoles en temas de gestión pública y los jueves de gobernanza e inclusión. El próximo miércoles van a poder también conocer sobre cambio climático y gestión pública, estos nuevos intereses que hay ahora de las agendas frente al cambio climático, y de hoy en 8 días van a poder conocer una herramienta que desde el programa de gobernabilidad responsable de USAID tenemos la experiencia de implementar en el plan de educación, plan especial de educación rural, una herramienta para el PER. Así que también les dejamos el código QR para que se puedan registrar al enlace de conexión, y como les digo, en el chat van a encontrar el link para que puedan dejar un comentario, pregunta o algún tipo como de asesoría corta que quieran de pronto recibir por parte de nuestros expertos y nuestra experta del día de hoy. Así que sin más, muchas gracias por estar conectados y que tengan un muy feliz día. Desde el programa de gobernabilidad responsable de USAID les agradecemos a todos los municipios que están aquí conectados: Puerto Rico, Villavicencio, vemos gente también de Ibagué, otras personas de el Bajo Baudó, Puerto Concordia. Así que muchísimas gracias y nuevamente gracias a la Federación Nacional de Departamentos por ayudarnos y por hacer toda la convocatoria junto a RIMIS, quienes también nos están ayudando a compartir y a transmitir en YouTube el día de hoy. Muchas gracias.